Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Es para mí una gran bendición poder dirigirme a ustedes una vez más, un domingo más, donde sé que muchas personas se conectan para estar mirando esta transmisión de la enseñanza de la palabra del Señor. Les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en cualquier parte donde usted se encuentre, en cualquier país donde usted pueda mirar esta transmisión. La bendición llega hacia usted y hacia su familia también. Qué bueno saber que siempre hay personas a nivel mundial que se dan cuenta que necesitamos el alimento espiritual, y uno de ellos es la poderosa palabra de Dios. Por eso nos disponemos domingo tras domingo llegar a cada uno de ustedes para bendecirles en el nombre del Señor y que Dios nos bendiga también a través de su palabra. Bueno, en este día, además de saludarles, vamos a estar compartiendo un tema con ustedes, un tema que quizás es muy poco, tal vez un 10%, un 15% que tenga que ver con lo que es la salvación, porque no afecta mucho, aunque sí afecta, como lo vamos a ver. Pero el tema de hoy está muy relacionado, muy centrado con la labor ministerial que usted y yo realizamos. Llámese pastor, obrero, evangelista, enseñador, maestro, líderes, personas que saben que Dios los llamó a ejercer una labor, pero que no han podido salir adelante, y algunos, en vez de avanzar, han retrocedido. El tema de hoy es cuidado con la baja autoestima. Eso es lo que estaremos mirando a través de la palabra del Señor. Y para ello voy a invitarle a que se vaya ubicando en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 19 al 21. Ahí vamos a estar leyendo y después continuamos desarrollando el tema para bendición de su vida y mi vida. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 19 al 21. Leo la poderosa palabra de Dios y nos dice en esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Hagamos unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, nos acercamos al trono de la gracia para venir con palabras de gratitud delante de usted, Señor, al darnos el privilegio una vez más de poder transmitir la poderosa palabra tuya, Señor. Dios bendiga a cada persona que en este domingo se conectan, Dios, a esta transmisión para oír la palabra del Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús en cualquier parte donde se encuentren. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, pueda ministrarnos, Dios, y hacernos entender cosas por las cuales algunas veces no estamos haciendo lo que debemos hacer. Padre, alcanza a cada hombre, a cada mujer que tiene un llamado a servirte en la obra tuya, Dios mío, y que podamos despertarnos y apercibirnos de un sinnúmero de cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Cuidado con la baja autoestima. Sabe, mis amados hermanos, que la baja autoestima es un prejuicio muy grande que nos puede afectar en algunas áreas. Tal vez
como dije al inicio, con respecto a la salvación, es muy poco lo que tiene que ver, pero sí se da también. Por eso hablamos de algunas áreas. La primera área donde podemos ser atacados por la baja autoestima es que ella te puede llevar a perder la salvación. Cuando nos encontramos con personas que tienen una baja autoestima por cualquier razón que sea, ahí estaremos viendo algunas razones, pero por cualquier razón que sea, si la persona viene de una familia que es pobre en el área económica, o si la persona viene de una familia de que no han sido personas que se han superado intelectualmente, sino que siempre han vivido, por decirle algo, en el monte, en la montaña, por allá, y Dios los llama a servir. Ellos no entienden estas cosas muy bien y tienen una baja autoestima por pertenecer a un grupo de personas que no están relacionados muy grandemente con la sociedad. Entonces, hay personas que se congregan en una iglesia y en esa iglesia existen grupos de personas también muy pudientes en el área económica. Personas que llegan en tremendos carrazos, personas intelectuales, profesores, maestros, y toda esta clase de personas pueden congregarse en una iglesia. Entonces, no es bueno lo que voy a decirle, pero hay que decirlo. Hay congregaciones donde aparentemente la congregación se divide en dos grupos. Aquella gente no pudiente, aquellos pobres que no tienen pero ni una bicicleta para ir a la iglesia, su forma de vestir, humilde y pobremente, sus zapatos, todo nos indica que son personas distintas. Pero tenemos el otro grupo de personas que son pudientes, intelectuales y un sinnúmero de cosas, hasta en su forma de ofrendar nos damos cuenta que son personas distintas. Entonces, en las congregaciones, algunas veces, es feo decirlo, pero algunas veces los pastores se inclinan más hacia esta gente pudiente, hacia esta gente intelectual. Entonces, como que se va menospreciando a la otra gente más humilde. Eso lleva a estas personas a sentirse mal, porque de por sí que ya ellos tienen un pensamiento negativo con respecto a su baja autoestima, y debido a esto, al llegar a una congregación donde no se les atiende, donde no se les aprecia, donde no se les toma en cuenta, ellos deciden mejor volver atrás de los caminos del Señor, y ahí es donde pueden perder la salvación por tener una baja autoestima muy grande dentro de sus vidas. Entonces se corre ese peligro. Pero en este día yo quiero darle a usted, con la ayuda del Señor, porque es el Señor el único que nos puede ayudar, yo quiero darle a usted al menos 2 citas bíblicas, donde usted y yo podamos entender que aunque esto se dé en las congregaciones, no debe afectar en nada para tu salvación o mi salvación. Porque el libro de Romanos, o la carta que Pablo escribiera a los Romanos, capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Oyó bien? No hay acepción de personas para con Dios. O sea, delante de Dios todos somos iguales, no importa el color de tu piel, no importa la ropa que tú utilices, no importa si eres intelectual o eres neófito. No, todos somos igual delante de Dios. Al fin y al cabo, si todos le creemos a Dios y vivimos para Dios, estaremos en un mismo lugar todos. Ahí no va a haber nadie más importante que nadie. Todos seremos igual en las bodas del Cordero y en la presencia del Señor. De manera que comienzo a animarte y a decirte la verdad que dice Dios, porque no hay excepción de personas para Dios, dice la palabra del Señor en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Ahora, quiero darle otro versículo bíblico que tiene que ver con lo mismo para animarle y que usted pueda entender que Dios tiene un propósito para su vida en el área ministerial. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Oyó eso? Dios dice que el que viene a Él no le echa fuera.
Algunas veces es cierto que hay personas que con sus actitudes te pueden echar fuera de una congregación y te echan afuera inclusive de lo que es el componente de la iglesia del Señor a nivel mundial. Pero esto puede suceder porque te echa, pero también puede suceder por tu baja autoestima, que comenzás a ubicarte en un lugar donde Dios no te quiere ubicar y tomas la decisión de apartarte o de irte de una congregación porque te sientes mal, porque ahí hay personas que ni te toman en cuenta. Pero dice Dios, que es lo más importante, que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Algo muy tremendo y muy dañino en el ser humano es que hoy en día el ser humano está dependiendo mucho de lo que la gente piense y de lo que la gente diga de ellos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo debemos cambiar esa mentalidad y darnos cuenta que nosotros no podemos depender de lo que la gente diga. Usted y yo tenemos que depender de lo que dice Dios en su palabra. ¿Que no te quieren? No importa. Amándote Dios, que el resto no te quiera. Eso es lo más importante. Que todo lo que haces está mal. Bueno, glorifica al Señor, porque si estás trabajando para Él, Él lo toma en cuenta. Que nadie te recompensa, que nadie te estimula, que nadie hace nada por lo que estás haciendo. La Biblia dice que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, esas son las cosas que debido a tener una baja autoestima, comienzan a dañarlo a usted y dañarme a mí. Pero qué bueno que usted en esta mañana sepa que Dios no hace excepción de persona y que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Ahora bien, otra área donde la baja autoestima nos afecta es cuando ésta te lleva a perder las bendiciones de Dios a ti y a mí. Tenemos el caso de Saúl, donde leímos en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 19 al 21. Por falta de tiempo uno no lee el pasaje entero, pero ahí la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, cómo Dios llama a Saúl para que ocupe el cargo de rey sobre Israel. Y nosotros que estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta cómo trabaja Dios de una forma muy maravillosa, llevando a Saúl hasta la casa del vidente llamado Samuel para darle una palabra de poder y de bendición, lo que Dios tenía para él. Pero Saúl, dice la Biblia, que venía entretenido siguiendo unas asnas que se le habían perdido a su papá en la casa, y él venía siguiéndolas y siguiéndolas y siguiéndolas. Él nunca pensó que Dios iba a usar las asnas para llevarlo a la casa de Samuel para que recibiera la palabra que Dios tenía para él. Pero cuando Samuel le da la palabra a Saúl y le dice que se quede en su casa durmiendo y que en la mañana él le va a declarar lo que hay en su corazón, lo que Dios le dijo que le dijera. Y cuando ya esto sucede, que Samuel le dice a Saúl que él es llamado para gobernar sobre todo Israel, que qué hace persiguiendo asnas, si ya las asnas se encontraron. Pero Dios no te llamó a ti a eso, te llamó a que gobiernes sobre Israel. Ahí vemos la actitud, la reacción de Saúl cuando comienza a decirle a Samuel que tal vez él no era digno de ser la persona que iba a gobernar a Israel por pertenecer a una tribu muy pequeña y un sinnúmero de cosas más. El hombre tiene una baja autoestima con respecto a su descendencia, pero Dios lo llama a gobernar sobre Israel y entonces es donde él se está perdiendo muchas bendiciones. Samuel le dice, ¿qué haces tú persiguiendo asnas cuando tú fuiste llamado a heredar, a ser dueño de todas las riquezas y bendiciones que hay en Israel para ti y para tu parentela o para tu descendencia? Le dije que la baja autoestima nos lleva a nosotros a perdernos la bendición de Dios. Usted no puede dejar de apercibir todo lo que Dios tiene para usted por tener una baja autoestima. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí. En tercer lugar, la baja autoestima nos estanca ministerialmente. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día, más hoy en la actualidad, estamos acostumbrados a ver personas súper elocuentes, a ver personas solo de saco y corbata, a ver personas que no se apean de una bicicleta vieja, sino que se apean de los carros últimos modelos, para venir a traer una palabra, para venir a pastorear una congregación, para venir a predicar una campaña o dar un seminario. Ya no se quiere utilizar la Biblia porque todo es moderno ahora. La mayoría de hombres y mujeres que le sirven a Dios se apean de sus carros de lujo y bajan una computadora para transmitir la palabra del Señor.
con todo el respeto que estas personas se merecen, pero es algo como mecánico. Ahí hay que sujetarse a lo que la computadora dice y no lo que el Espíritu quiera decirle a la gente en ese momento. Pero así tenemos la gente que la baja autoestima los lleva a estancarse ministerialmente, porque ellos comienzan a sentirse menos, porque no son elocuentes, porque vienen de la montaña, porque no pertenecen a una familia preparada o porque no tienen el dinero suficiente para mostrarse, entre comillas, como ministros del Dios Altísimo. Y ministerialmente se sienten por allá despreciados, menospreciados y un sinnúmero de cosas más. Pero déjeme decirle, la pregunta es, ¿cómo está su autoestima? Por eso el tema, cuidado con la baja autoestima, porque si esa estima está baja, hay peligros. Ahora, otra área donde nos afecta la baja autoestima es que nos lleva a ignorar las Escrituras. O sea, para que me entienda, la mayoría de personas que tienen una baja autoestima, mis amados hermanos, esa gente ni siquiera quiere leer la Biblia. ¿Y por qué sería importante esto? Porque hace un momento le dije que usted no tiene que depender de lo que la gente diga, sino de lo que Dios dice. Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta qué dice Dios de nosotros si no leemos la Biblia? Entonces la baja autoestima nos lleva a ignorar las santas escrituras, donde Dios te dice a ti y a mí qué somos nosotros para Él o cómo debemos actuar acá si es que estamos sirviéndole a Él. Pero al ignorar las escrituras, pues entonces vamos a depender de lo que la gente diga. Nuevamente, que Dios nos ayude, tanto a usted como a mí, con respecto al daño que hace la baja autoestima en el área ministerial. Veamos ahora, amados hermanos, algunos personajes de la Biblia que tenían una baja autoestima. Vamos a ver la baja autoestima, óigase bien, del no poder hablar. ¿Oyó eso? La baja autoestima de no poder hablar. Es lo que vamos a estar viendo en este momento para la gloria de nuestro Dios, porque, vuelvo a repetirle, es algo muy, muy, muy tremendo, muy importante lo que usted y yo necesitamos en estos últimos tiempos para no caer en el error de tener una baja autoestima, bueno, valga la redundancia, por allá por el suelo, donde ni siquiera tomamos en cuenta, vuelvo a repetirle, lo que Dios dice de usted y de mí con respecto a lo que Él quiere para nosotros, a lo que Él tiene preparado para usted y para mí. Pero cuando yo le hablo a usted de que el primer punto acá con respecto a la baja autoestima es que vamos a mirar lo que Dios, oiga, dice a un hombre que tiene una baja autoestima por no poder hablar, dice la palabra del Señor. La Biblia le enseña a usted y a mí cuando Dios llama a Moisés para que vaya a pararse ante el faraón de aquel entonces. Y oiga lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, versículo 12. Dice, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? ¿Se da cuenta usted la baja autoestima que tenía Moisés por no poder hablar, o en el idioma de nosotros él era tartamudo? No podía expresarse bien y Dios lo manda a pararse ante un rey de esa categoría. El hombre se siente mal. Primero, oiga bien, parece que ya él había tenido algunas experiencias con respecto al pueblo de Israel y él dice, ni Israel me escucha, o sea, ni el pueblo me oye. ¿Qué va a estar oyéndome ese rey con esta tartamudez que yo tengo? Y dice el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 6 de Éxodo. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandato para que los hijos de Israel
y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Dios lo manda. Y si Dios te manda, usted no tiene por qué preocuparse. Esa baja autoestima que usted tiene porque no puede hablar, porque no puede expresarse, tiene que dejarla a un lado. Le voy a explicar por qué. Basado en la palabra del Señor, óigase bien, en el Evangelio de San Marco, nada menos y nada más que en el Evangelio de San Marco. Usted y yo nos vamos a encontrar, mis amados hermanos, con la palabra del Señor que nos dice a nosotros en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 11. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Moisés tiene problemas para enfrentarse al faraón. Es corto de palabras, es tartamudo, le pone ese pretexto a Dios, porque él se sentía menos que el rey faraón por no poder hablar bien. Pero Dios nos dice en su palabra que no nos preocupemos, porque si Él nos manda, si Él nos da una orden, debemos de confiar en que Él pondrá en tus labios y en mis labios la palabra que hemos de decir a través del Espíritu Santo. ¿Oyó eso? A través del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno. Mira, mis amados hermanos, yo no sé cómo se encuentra usted porque, repito, nos encontramos con personas que tienen una baja autoestima muy grande y que ellos creen que no van a poder hablarle a X persona, a un ingeniero, a un ministro, a una persona intelectual, a algún ricachón. No, usted no se preocupe. Si usted le cree a Dios, esa baja autoestima usted la desaparece y se da cuenta que es Dios el que va a poner las palabras en su boca para expresarse a quien tenga que expresarse. Puede darse el caso, mi amado hermano, usted se congrega en una congregación, valga la redundancia, donde existe ese grupo de personas muy súper preparados, inclusive hasta el pastor puede ser una persona súper intelectual. Y algún día Dios quiere usarlo a usted dando una reflexión bíblica en esa iglesia y usted inmediatamente se niega por sentirse menos que los demás. No lo haga, porque si usted le cree a Dios, Dios pondrá las palabras en sus labios y usará su Santo Espíritu para bendición de las personas. Segundo personaje bíblico que encontramos que le daña la baja autoestima. Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 1, versos 6 y 7. Mire lo que dice la palabra. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuál es el problema que está teniendo Jeremías? Él sabe que Dios lo está llamando, pero es un muchacho joven. No tiene la experiencia de los viejos, de los profetas viejos con experiencia. Él dice que es un niño. Prejuicio grande que tiene. Se siente menos que los demás. Pero en el versículo 7, Dios le dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Se da cuenta? Entonces, esa baja autoestima está dañando hoy. Algunos porque dicen yo soy muy joven, no tengo esta experiencia. Otros dicen yo soy muy viejito y eso no es para mí. Y otros porque ellos no son intelectuales, no son preparados y tienen que ir a dar una palabra a personas de una distinta índole. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios te llamó, echemos al tanque de la basura la baja autoestima. Eso no tiene que estar con nosotros. No importa tu edad. Si eres un jovencito, créele a Dios. Si eres una jovencita, créele a Dios. Que si Dios te manda, tú tendrás que decir y hacer lo que Él quiere que hagamos, porque Él se encargará de poner su palabra en mi boca y en la tuya, para que digamos y hagamos lo que en realidad
Él quiere que hagamos. Repito, esto no es fácil y esto es muy poco lo que tiene que ver con la salvación. Aunque si te descuidas, te daña, te mata. Pero ministerialmente nos encontramos con muchas, pero muchas personas hoy en día, mis amados hermanos, que su bajo autoestima los tiene por el suelo y no pueden servirle a Dios por este problema tan, pero tan inmenso que está deteniendo a la mayoría de personas en el área ministerial. Veamos otro personaje en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículos 7 y 8. Oiga lo que dice la palabra. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí la baja autoestima no tiene que ver con la edad. Aquí es una baja autoestima personal. ¿Por qué personal? Porque tenemos montones de gente, amados hermanos, que ellos se miran a sí mismos, de dónde vienen, quiénes son, a qué familia pertenecen, el estatus económico, el estatus intelectual, y ellos delante de Dios se consideran como Mefiboset. Mefiboset, los que conocemos la historia, un niño que cuando tenía 5 años, un ayo de aquel entonces lo agarró y salió corriendo con él y se cayó y le lisió las 2 piernas a ese niño. Y él fue a vivir a un lugar llamado Lodebar, que quiere decir lugar de silencio, apartado. Allá estaba uno de los descendientes de la familia de Saúl. También a él se le había enseñado que David era enemigo mortal de Saúl, y él tenía mucho miedo que si David llegara al trono, David lo iba a matar por ser descendiente de Saúl. Y cuando David llega al trono, pregunta que si hay algún descendiente de la familia de Saúl, y le dijeron que sí, estaba ese hombre allá en Lodebar. Lo mandaron a traer, y cuando él viene con miedo y cae de rodillas ante el rey, y el rey le dice: levántate, que yo no te he mandado a buscar para hacerte daño, te mandé a buscar para devolverte todas las tierras que eran de tu padre y las de tu abuelo. Todo esto te lo vamos a devolver porque tú eres el único descendiente que queda. Mi amado hermano, ¿y cuál es el concepto que este hombre tenía de sí mismo? Dice: ¿cómo es posible que tú, siendo el rey, te fijes en un perro muerto como yo? Siempre he dicho esto, por lo menos un perro vivo ladra, pero ese estaba peor. Perro muerto. Ese era el concepto que él tenía de sí mismo. Por eso este punto es la baja autoestima personal. Pregunto en el nombre de Jesús, usted que me está mirando. No quiero que usted se sienta mal, ni quiero decirle que tal vez usted piense igual que este hombre, que es como un perro muerto. Pero ¿en qué lugar se ubica usted? ¿Quién cree usted que es? ¿Cómo se considera usted en el área ministerial del Señor? Cuando Dios te está llamando para bendiciones. Este pasaje dice que David mandó a llamar a Mefiboset para que comiera a la mesa con él. Y la Biblia enseña que también el rey dijo que de la porción que él le daban comida, que era una comida distinta, él también le daría a Mefiboset todos los días mientras tuviera vida. ¿Y qué está sucediendo? Que el hombre cree que es un perro muerto. ¿Qué cree usted que es? ¿Cómo se considera usted? ¿Por su etnia? ¿Por su intelectualidad? ¿Por su estatus económico? ¿Por ese vínculo familiar suyo con esta gente que no son preparados intelectualmente, que vienen de la montaña, son cortos para hablar, y un sinnúmero de cosas más que pueden estarle dañando a usted, que tal vez usted no ha pensado que es un perro muerto, pero de repente pensamos peores cosas delante del Señor. A usted nunca se le olvide, mi amado hermano, que una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, somos nuevas criaturas. Y aunque el mundo te aborrezca, que es una palabra de Jesús, que en el mundo íbamos a ser aborrecidos, usted ministerialmente no se preocupe. Sepa que Dios le está mirando
Y como miramos al inicio, Dios no hace acepción de personas. Él nos llamó, Él se encargará de hacer en usted lo que Él quiere, como dice la Biblia, de terminar la obra que ha iniciado. Y cuando usted tiene que hablar, usted no se preocupe si usted fue a una universidad o nunca pasó de tercer grado en la escuela primaria. Usted no se preocupe por eso. Que si usted es una persona sujeta a Dios y que tiene una buena relación con Dios, cuando usted tenga que hablar, no es usted el que habla. Hemos visto que es Dios el que pone la palabra en su boca a través del Espíritu Santo, y usted puede salir adelante sin temor de ninguna clase. Estoy recordando en este momento cuando Dios llama al profeta Amós a la labor de llevar la palabra fuerte al pueblo de aquel entonces. Y cuando Amós comienza a profetizar y a predicar lo que Dios quería que se dijera, el pueblo donde él estaba comienza a murmurar y a criticarlo, y se enojaron a tal extremo porque Amós solo palabras de juicio tiraba, porque así se las daba Jehová. Y alguien lo llamó y le dijo: Amós, hágame el favor y se va de aquí. Vaya a ganarse su pan a otro pueblo, como quien dice, aquí no vengas ni siquiera te queremos ver aquí, porque aquí te estás alimentando y no queremos nada. Vaya a ganarse su pan a otro pueblo, pero no lo queremos aquí de profeta, porque usted solo juicio es lo que nos trae. Y déjeme decirle algo. ¿Quién era Amós? Si usted se da cuenta, Amós no era profeta. Porque cuando él le responde a este hombre, le dice: oigan bien, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Simplemente soy un hombre que recogía higos y un hombre que cuida ovejas. Esa era la labor de él. Y él les dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Mi labor es esta y esta, pero, oiga bien, pero les dice, pero así dice Jehová. Aunque fuera un hombre corto de palabras, neófito allá en el monte cuidando las ovejas, hablando en veces si acaso con ellas, y aunque fuera un hombre solitario por allá recogiendo los higos, pero él se dio cuenta que Dios lo llamó, y a él no le importaba lo que la gente pensara o dijeran. Él dijo: digan lo que digan, piensen lo que piensen, que así dice Jehová. Esa debe ser la posición suya y mía, mi amado hermano, en estos tiempos que estamos viviendo. No nos dejemos amedrentar por la baja autoestima. Y recuerde que la baja autoestima la tienes usted o la tengo yo, porque hay veces que hasta la creamos imaginariamente, porque tal vez no es así, ni siquiera lo que la gente piensa de usted y de mí. Pero repito, nosotros somos muy dados a ver de qué familia venimos, de qué montaña nos sacó el Señor. Gloria a Dios. En aquel entonces, cuando un pequeño lápiz donde se le sacaba la punta con un cuchillo, un cuaderno en una bolsa plástica para ir a la escuela, unos zapatos de hule que tenían huequitos que se le metía o se le salía el agua. Como venimos de allá y vamos a pararnos ante personas súper intelectuales, grandes ministros de Dios o grandes hombres que están acá, aunque no estén en una iglesia, pero tenemos que pararnos a dar una palabra. Hasta ahí llega el potencial suyo y mío, porque comenzamos a automenospreciarnos por la baja autoestima que tenemos. Es necesario que usted sepa lo que Dios nos dice también a nosotros oiga bien, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, oiga bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 24. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dos cosas importantes. Fiel es el que te llamó, y el que te llamó hará con usted y conmigo lo que Él quiere hacer, para la honra y la gloria de su santo y divino nombre. ¿Cómo está su baja autoestima? ¿Qué es lo que usted piensa? Vuelvo a recordarle uno de los puntos que le presenté al inicio de esta enseñanza. Mucha gente, la baja autoestima les afecta a tal extremo que los lleva a ignorar lo que dice la palabra del Señor.
Y tengo una pregunta para ir culminando en esta mañana, y la pregunta es, ¿quiénes somos realmente nosotros? ¿Qué es lo que usted cree de usted? ¿Qué es lo que usted piensa de usted mismo, de su familia, de su propia persona? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Tiene miedo, tiene temor, tiene vergüenza por saber de qué familia viene usted o de qué montaña viene? No lo sé, pero yo quiero que nos olvidemos de esa montaña, que nos olvidemos de aquellas escuelitas donde solo asistían 8 o 10 alumnos por la tarde o por la mañana. Olvidémonos de aquellas bolsas plásticas donde llevábamos los cuadernos. Olvidémonos de aquellos zapatos de hule. Olvidémonos de aquella brillantina que nos ponían en el cabello para ir a la escuela porque no existía más nada. Dejemos eso a un lado. Olvídese aún del rancho viejo donde usted vivía que solo tenía 3 horcones porque ya el otro se le había podrido. Olvídese de todo eso y trasládese a este sagrado libro que es la Biblia, donde Él sí le dice, ¿qué es usted y qué soy yo? Aparentemente para los seres humanos podemos ser un simple campesino que ya ha vivido la mayoría de su tiempo aquí en la tierra solo trabajando, sin relacionarse con la gente. Pero si usted se da cuenta que Dios lo llamó a algo, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pregunto, simbólicamente, ¿vive usted como rey y como un sacerdote? ¿Se da cuenta usted lo que eso significa? Y la Biblia dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto. ¿Pero qué es lo que usted entiende cuando habla de ministro? Ministro de Educación, ministro de Gobernación, ministro de Seguridad Pública, ministro de aquí, ministro de allá, encorbatado, aires acondicionados, carros último modelo, oficinas bien decoradas. Eso es para nosotros un ministro y un sueldazo, ¿verdad? Pero no, eso es para el hombre aquí en la tierra. Eso no tiene ningún significado porque cuando se muere a ellos les pasa lo mismo que le pasa a usted y a mí. Todos vamos para el mismo lugar. Ahí no hay plata, ahí no hay intelectualidad, no hay nada que valga. Entonces, ¿por qué no comenzamos a vivir y a pensar como dice la Biblia? Ministro, tal vez no tenemos un saco y una corbata. Tal vez no tenemos un carro último modelo, pero ni una bicicleta vieja tenemos. Pero no se le olvide, no es el hombre el que dice, es Dios el que dice que usted es ministro del nuevo pacto. Y gracias a Dios, porque no somos ministro de Educación, ni ministro de Gobernación, donde hay tanta falsedad. Somos ministros del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que somos hombres y mujeres llamados a servirle a Dios en el área del ministerio de la predicación de la palabra, de la predicación del mensaje que salva, que transforma, que cambia al ser humano aquí en la tierra. Eso es muy importante para usted y para mí, saberlo, mi amado hermano, en estos tiempos de angustia que se están viviendo. Es por eso que yo en esta mañana le digo a usted, si Dios dice que usted es un rey y un sacerdote, y si Dios dice que usted es un ministro del nuevo pacto, la pregunta es, ¿quién cree usted que es? Ahora bien, la Biblia también dice, oiga bien lo que dice la Biblia, que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuánto gozo, cuánta alegría cree usted que siente un costarricense, un panameño, un hondureño, un estadounidense? No importa dónde el país donde usted viva, cuando el gobierno lo llama y le dice, hemos creído que usted puede ser el embajador de este país en X país. Eso es algo muy importante, porque usted va a estar representando a su país allá y cuando un compatriota suyo se encuentre en ese país, usted puede ayudarle porque si anda perdido, no tiene dinero y un sinnúmero de cosas, la misma gente lo envía a la embajada del país que usted representa para que esta persona, sea hombre o sea mujer, pueda ayudarle a su compatriota y pueda dar la cara por el país al cual él pertenece. Embajadores. ¿De quién? ¿Embajador de su país? No, mi hermano, usted ni siquiera, hay veces que el gobierno ni siquiera se da cuenta que usted existe. Menos nombrarlo de embajador a usted con esos zapatitos y esas botas, esa ropita que usted usa. No, eso no va a suceder. Pero si usted le cree a Dios
en el área ministerial, en el área del llamado que Dios le ha hecho, usted tiene que saber que usted no está aquí en esta tierra representando ningún país. Usted es embajador del reino de los cielos. Usted defiende la causa del reino de los cielos. Usted da la cara por los que vamos a estar en el reino de los cielos. Usted representa, oiga bien clarito lo que le voy a decir. Usted representa el gobierno, usted representa las huestes celestiales, usted representa todo lo que tiene que ver con el gobierno de Dios en el reino de los cielos. Usted es un embajador del reino de los cielos. Pero ya no depende de Dios. Él te ha dado la ubicación. Pero si usted quiere seguir viviendo con su baja autoestima por allá, por el suelo, pues ese es asunto suyo. Ya no es problema de Dios. Tenemos que salir de esa área. Tenemos que comenzar a creerle a Dios. Creer lo que Él dice en su palabra y vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. No andemos aquí como que somos los peores, no. Tengamos la frente en alto, exaltando y glorificando a Dios. Y voy a explicarle algo más. ¿Cuántos hombres de mucha fama aquí en la tierra quisieran tener lo que usted y yo tenemos? Que son las revelaciones del Dios Altísimo a través de su palabra. El ser humano acá, por muy científico, por muy preparado que sea, está limitado. Porque lo único que tienen de guianza es su intelectualidad. Su conocimiento humano depende de si se hayan preparado. Pero usted y yo sobrepasamos esas líneas. Porque le servimos a un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Y cuando Él comienza a revelarte cosas a ti y a mí, nos damos cuenta que nadie aquí en la tierra, llámese ministro, quien quiera que sea, puede igualarnos para la gloria del Señor. Es tanto así que mire lo que voy a decirle. ¿Cuántas personas han sido desahuciadas por la ciencia médica? Por los mejores doctores, llámese en cualquier rama que sea. Y tienen que desahuciar a las personas y mandarlas para sus hogares porque no hay respuesta. Y llega un simple embajador, llega un simple rey, un simple sacerdote, llega un simple ministro del reino de los cielos, mal vestidito, pobremente, llega y en el nombre de Jesús pone las manos sobre un enfermo y Dios lo sana. Les pregunto, ¿quién puede hacer eso? ¿Se dio cuenta usted que sin ningún certificado guindando en las paredes de su casa, que sin ningún elogio, sin nada de este mundo, usted y yo podemos más que los grandes intelectuales aquí en la tierra, que los grandes hombres y mujeres preparados en la medicina? ¿Por qué eso? Porque tal vez para el mundo no significamos nada, pero para Dios tenemos un gran valor. Es tanto así que a través del apóstol Pablo, Dios le dice a usted y a mí, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos de allá, pertenecemos allá y le servimos a Dios y representamos no esos gobiernitos de aquí que son pura mentira, promesa falsa y un montón de cosas, no. Estamos representando al veraz reino de los cielos, el cual gobierna tu Dios y mi Dios. Queda la pregunta, ¿cómo está su autoestima? ¿Está bien o está demasiado baja? Usted lo sabe. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué piensa usted de sí mismo? Deje de mirarse como lo ha hecho hasta el momento y mírese como Dios le mira. Y usted y yo saldremos adelante en el área ministerial. No se lo olvide, 1 Tesalonicenses 5:24. Y fiel es el que os llama y Él lo hará. Que Dios te bendiga en gran manera, a ti que me estás viendo en esta transmisión en esta mañana. Voy a hacer una palabra de oración, a unirme con usted, si usted está de acuerdo, para pedirle a Dios que nos ayude a todos los que hemos sido llamados a trabajar en su obra. Oremos. Padre Santo, Dios soberano, tu palabra me enseña que tú eres el Todopoderoso, que eres el Omnisciente, que eres el Omnipresente.
El sabio Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que no se le pasa nada. Y aquí estamos nosotros en esta mañana, todos los que están mirando esta transmisión a nivel mundial. Yo te presento cada hombre y cada mujer, Dios mío, que nos está mirando. No importa su intelectualidad, no importa su estatus económico, no importa, Señor, de qué montaña ha salido esta persona que tú has llamado para la gloria tuya. Tenemos el privilegio de haber sido llamados a representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Te pido que nos perdones si la autoestima de nosotros ha estado demasiado baja y no hemos creído lo que tu palabra dice, Señor. Quizás nos estamos perdiendo bendiciones, quizás estamos perdiendo la oportunidad de ver la gloria tuya, Dios mío, solo por tener la autoestima demasiado baja. Señor, en el nombre de Jesús, no solo te pido que nos perdones, sino que nos ayude a salir de ese suampo, de ese túnel, de ese hueco donde el diablo nos ha tenido y quizás nosotros mismos colaborando, pensando de una forma muy, pero muy distinta a lo que tú dices de nosotros en tu bella palabra. Quiero agradecerte juntamente con los que me están mirando el hecho de que nos llames reyes y sacerdotes, el hecho de que nos hayas llamado a ser embajadores del reino de los cielos y el hecho de que nos hayas llamado a ser ministros del nuevo pacto. Señor, gracias. Gracias te doy. Que esta palabra, quien la esté mirando, pueda no solo verla, sino transmitirla, compartirla con aquella gente. Porque Dios, si bien es cierto hoy en las ciudades, en las grandes ciudades, hay grandes apóstoles, entre comillas, pastoreando iglesias de 10,000, 15,000 y muchos miles más de personas. Pero también tenemos un hombre allá en la montaña, en el campo, que está pastoreando 3, 4, 5 personas. Señor, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente ese hombre? ¿Cómo se siente esa mujer? Conozco, amado Dios, personas que no saben leer y están al frente de una obra. Padre, gracias por esa gente, que ellos están creyendo que fue usted el que los llamó. Nunca digamos, Señor, que no tenemos palabra para darle a la gente, porque según miramos lo que le sucedió a Moisés, tú le dijiste, vaya, que yo pondré las palabras en su boca. En el nombre de Jesús, acuérdate de todo lo que estamos sirviendo en tu obra, Señor, donde quiera que nos encontremos, haznos entender y haznos vivir, no como la gente dice, sino como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. En tus manos deposito a cada persona que está mirando esta transmisión y le bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano, es cierto que en el área ministerial de la preparación de líderes, yo soy uno que yo le enfoco a la gente que para ir a la iglesia o estar en cualquier actividad del Señor debemos de vestir de la mejor manera, bien limpiecito, bien bonito, bien perfumadito. Porque si usted se va a la Biblia, los reyes y los sacerdotes tenían una vestidura distinta a la de las demás personas. Y nosotros tenemos que ser igual. Pero que no confundamos esto con la lujuria, con la vanagloria. Creyendo que es una corbata, que es un saco o que es un par de zapatos. Los que te van a hacer notar en el mundo, no. Que sea el poder del Espíritu Santo que te identifique, por muy pobre, por muy humilde que sea, por muy sencilla que sea tu casa, pero que ahí esté la presencia del Señor, no solamente ahí, sino donde quiera que usted vaya. Yo le bendigo en el nombre del Señor y espero que haya entendido esta palabra en esta mañana. Y nos vemos en próximas transmisiones. Bendiciones para todos.